La historia de la Gran Egipto segunda parte. Pero no parecía ser su heredero designado. Algunos científicos creen que Jodepra construyó el gran Sphinx de Gizeh. Y otros creen en Khafre, su hermano y su sucesor, lo construyeron. El Sphinx es el monumento monolítico más grande del mundo, mostrando un torso de león recubierto con la cabeza y el rostro de un rey. Históricamente, el rostro de este rey se ha identificado como el de Khafre, pero Doubreb y otros creen que es de Khufu. Parece que ha sido construido por Khafre, porque está exactamente de acuerdo con su complejo pirámide, y el rostro del esfinxo es más parecido a Khafre que a Khufu. La pirámide de Khafre es la segunda más grande de Gizeh, y su complejo es casi tan grande como el de su padre. Poco se sabe de su regla. De acuerdo con los textos egipcios, siguió las políticas y el modelo del gobierno de su padre hasta su muerte, concentrando el poder en las manos de sus familiares más cercanos y ejerciendo estricto control sobre las políticas y las leyes. Después de la caída de Khafre, la sucesión fue temporalmente interrumpida de nuevo cuando Baka, el hijo de Hadafri, tomó el trono. No gobernó ni un año antes de Menkuri, el hijo de Khafre, tomó como monarca. Tanto los griegos como los escritos egipcios elogian a Menkuri. El Menú, como su padre y su abuela antes de él, comenzó la construcción de su pirámide de Gizeh y el complejo sagrado. La pirámide y el complejo de Menkaure son más pequeños que los otros dos, que representa un desarrollo significativo en la historia del antiguo reino, una de las causas de su colapso. Los recursos necesarios para construir la gran pirámide ya no eran accesibles durante el periodo de Menkaure, pero hizo todo lo posible para establecer una residencia eterna en par con sus padres y antepasados. La Cuenca, hijo de Menkaure y sucesor designado, que se perdieron mientras esta pirámide estaba siendo construida, de la sucesión dinástica, y Menkaure murió antes de que el complejo de la pirámide se acabara. A pesar de los 30 años de gobierno, no pudo terminar el trabajo de sus predecesores, que muchos historiadores atribuyen a los recursos debilitantes a su disposición. Deshepseskop, el sucesor de Menkaure, terminó la estructura de Menkaure en Gizeh, pero fue enterrado en una mastaba relativamente modesta en Sekhare. Como se ha dicho anteriormente, los monarcas desplegaron enormes recursos a sus estructuras funerarias y edificios, pero estos templos y santuarios estaban cada vez más bajo la autoridad de los sacerdotes que los manejaron, más que el rey. Aunque el plato de Gizeh ahora es un viejo, ubicación de arena en las periferias de El Cairo, era una ciudad de los muertos, habitados por los vivos que se inclinaron a ella. Durante el tiempo de Menkaure, Gizeh tenía sacerdotes, las casas, las iglesias, alojamiento de trabajadores, las tiendas, las fábricas, las cervezas y todas las comodidades de una pequeña metrópolis. La vida civil en el antiguo Egipto era muy activa. La clase social más baja consistía en los campesinos que no poseían la tierra en la que trabajaban, o las casas en las que habitan. El monarca, miembros del tribunal, no los marcas, y los sacerdotes poseían la tierra. Para comenzar el día, los campesinos dirían, vamos a trabajar por la nobleza. Los campesinos eran casi siempre campesinos, independientemente de lo que otros comercios practican. Cultivaron y cosecharon sus cultivos, dar la mayoría al propietario mientras mantiene parte por sí mismo. La mayoría tenía jardines privados, que las mujeres mantuvieron mientras los hombres trabajaban en los campos. El stratum más bajo de la sociedad creó los artículos utilizados en el comercio, que permita a la civilización en su conjunto sobrevivir. Estos campesinos también eran parte de la fuerza de trabajo que erigieron las pirámides y otros monumentos de Egipto. Cuando los bancos del río Nilo se derrumbaron, la agricultura se ha vuelto difícil, y los hombres y las mujeres fueron a trabajar en los proyectos del rey. Este trabajo siempre fue recompensado, y ninguna evidencia literaria o física apoya la afirmación de que cualquiera de los principales monumentos de Egipto fueron erigidos por el trabajo esclavo. El trabajo, construcción de monumentos como la pirámide y los complejos funerales asociados, los templos y los obeliscos, proporcionar a los campesinos la única posibilidad de movilidad ascendente. Los pintores y grabadores cualificados en particular estaban en alta demanda en Egipto, y se pagaron más que trabajadores no calificados que meramente cortaron las piedras para la construcción de un lugar a otro. Los agricultores campesinos también podrían elevar su estatus aprendiendo una granja. En la fabricación de los vasos, los bowls, los platos y otras cerámicas que la gente necesita.
Los carpinteros hablados podrían hacer una fortuna haciendo mesas, los descuentos, las sillas, las camas y el almacenamiento de los pechos, mientras los pintores eran necesarios para decorar viviendas de clase superior, los castillos, los sepulcros y los monumentos. También se tomaron en consideración los panaderos, las cervezas se construyeron ocasionalmente. Originalmente controlados por mujeres, parece haber sido operado por mujeres en la historia egipcia temprana. La cerveza era la bebida más popular en el antiguo Egipto. Se utilizó como una especie de recompensa. 3 veces al día, los trabajadores de la plataforma de Gizeh recibieron una ración de cerveza. Se dijo que la diosa Osiris había entregado la bebida al pueblo, y las cervezas fueron supervisadas por la diosa Tenena. Las cervezas eran más seculares que religiosas en el antiguo Egipto. Los padres planeaban la mayoría de las bodas en cualquiera de las clases. Las niñas se casaron a menudo a los 12 años y los chicos a los 15. Los descendientes reales a menudo se prometió a los monarcas extranjeros como bebés para firmar tratados. Los antiguos egipcios la vida no era todo trabajo. Tuvieron mucho tiempo para divertirse participando en los deportes, juegos y otras actividades. El hockey, el baloncesto, arqueología, la natación, de la guerra, el gimnasio, el rojo, y un deporte conocido como agua, que fue una batalla marítima jugada en barcos pequeños en el río Nilo en el que un jugador trató de golpear al otro de su barco, mientras el segundo miembro del equipo manejaba la nave, todos los deportes egipcios antiguos. Los festivales del antiguo Egipto eran individualmente distintos en su propio derecho, dependiendo de la naturaleza de la ocasión, pero todos ellos tenían una cosa en común: beber y festejar. La dieta egipcia consistía en la mayoría de los cereales, el trigo y las verduras. La carne era increíblemente cara. Solo el royalty lo podía permitir. La cuarta dinastía terminó con el breve reinado de Sepsico, y el quinto comienza con mucha menos esperanza. La quinta dinastía es conocida como la dinastía del Rey del Sol porque muchos de sus títulos contienen el nombre de la diosa Ra, por lo general, se da como Re. Los 3 primeros gobernantes, Ra de Usurkop, el Sáhara, y Kakai más tarde sería memorizado como divinamente elegido en la historia del papyrus de Car Occidental, el nacimiento de los reyes. La dinastía comienza con el rey Usurkop, pero una dama llamada Kenkas, más probablemente una hija de Menkor, aparece destacadamente en los textos egipcios como madre de 2 reyes de Egipto Superior y Dor. No se sabe quiénes eran esos monarcas. Su monumento es la cuarta pirámide de Gizeh. Ella era una persona significativa. No se sabe mucho sobre ella. Usurkop es mejor conocido por su trabajo en el Templo del Sol y Abusir. Esta estructura representa una diferencia significativa de la posición del monarca al comienzo de la cuarta dinastía y el comienzo del fin de Gizeh como la necrópolis del rey. La deidad del sol Ra ahora fue venerada directamente por el pueblo a través del sacerdocio. Y la posición del rey como representante primario de Dios se redujo. El hijo de Usurkop, el Sáhara, lo sustituyó y construyó su complejo funerario en Abusir cerca del Templo del Sol. Saur fue un poderoso monarca que lideró la primera expedición egipcia a Punt y organizó tratados comerciales significativos con otros países. El Punto, por el otro lado, fue uno de sus mayores logros. Como se convirtió en una fuente importante de muchos de los recursos más valiosos de Egipto, y en el tiempo fue considerado como un país legendario de los dioses. Sahir construyó su propio templo al sol en Abusir y fue el primero en usar columnas de palma en el edificio, que más tarde se convertiría en la norma para las columnas en todo Egipto. Las explotaciones de la guerra de Sahir y la prudente gestión de los recursos enriquecieron a la nación. Como lo demuestran los intricados trabajos realizados en su complejo mortuorio y las inscripciones descubiertas. Su hijo, en el Neferirkir Kakai, sucedió con él. Las inscripciones sugieren que era un buen rey y bien observado, pero poco se sabe de su tenor. Además, el sacerdocio se hizo aún más dominante durante su control. Su hijo, Teneferife, y sucedió, pero perdió joven, posiblemente alrededor de los 20 años. Fue seguido por el rey Sepsicar. El Nusirini lo sucede, y los sacerdotes de Ra adquieren aún más autoridad durante su reinado. La burocracia de los templos y los edificios mortuorios también creció, de poner una carga en las cajas reales, que pagan por el cuidado y mantenimiento de los santuarios. Menkaure Kaiju lo sustituyó, pero poco se sabe sobre su dominio, excepto el hecho de que fue el último monarca que construyó un templo al sol. Jet Kerisi lo sustituyó a finales del siglo XXV a mediados del siglo XXIV a.C.
Las raíces de Yad-Karasin no están claras. No se considera hijo de Menkaure-Kaiyu, pero puede estar conectado. Para que la economía sea estable, reformó la administración y el clero extensamente durante su reinado. Yed-Kerisi rechazó la práctica habitual de eyectar un santuario a la deidad del sol y redujo el número de cleros necesarios para mantener las estructuras funerarias. También organizó la segunda expedición, que enriquecía Egipto y fortalecía las relaciones con Pont. El elemento más importante del reinado de Yed-Kerisi, sin embargo, la descentralización del gobierno en Memphis, que dio a las autoridades locales más autoridad. Gena-Kerisi fue reemplazado por su hijo Yunes, el reino de los cuales es poco documentado. Yunes fue el primer rey egipcio en tener el interior de su tumba decorado e inscrito, con lo que se convirtió en conocido como los textos de la pirámide. Estas inscripciones representan al rey en comunión con Ra y Osiris. La posición del rey ya se redujo considerablemente cuando comenzó la sexta dinastía. Los funcionarios locales y los burócratas construyeron tumbas más elaboradas que los nobles durante el reinado del primer monarca. Tedi. Tedi fue asesinado por sus guardias, según el historiador del siglo III a.C. Manetho, un acto que antes sería inconcebible. Fue reemplazado por Usurkere, quien podría haber sido involucrado en el plan de asesinato. Su reinado fue corto, y fue seguido por Meriope I, durante el cual los nomarcos obtuvieron autoridad. Al final del antiguo reino, el poder político se había fragmentado y el sistema se descentralizó. La restauración del poder central fue un largo proceso que duró bien hasta la 12ª dinastía. Debido a la desintegración del poder central, la autoridad política pasó a las manos de los nomarcos, que tomaron todo el control. Este patrón persistió durante los reinos de Marin-Rut-Nintun-Sopi y Neferker-Pepe II, que ascendió al reino como un niño y perdió como un viejo, una regla increíble de casi un siglo. Durante el mandato de Pepe II, el antiguo reino se rompió gradualmente, la creciente influencia de los nomarcas provinciales y el clero erodó la autoridad del gobierno central y del rey. Pepe II fue seguido por Marenrahnen-Tium-Sop II con un reinado muy corto. Y la dinastía terminó con Etzirkar, que fue identificado por algunos científicos y egipcios como la reina Natagris, de Heródoto, la historia de una reina egipcia que anuncia el asesinato de su hermano, derramando a sus asesinos en un banquete. Pepe II había sobrevivido a todos los herederos al trono, y parece haber sido un monarca bastante ineficaz en sus últimos años. Cuando la sequía causó hambre en el país, no había ninguna autoridad central efectiva para reaccionar a ello. El antiguo reino terminó con la sexta dinastía porque ningún poderoso gobernante subió al trono para guiar al pueblo. Las autoridades locales se centraron en sus áreas y carecían de medios y motivación para ayudar al resto de la nación. Cuando murió la sexta dinastía, Egipto descendió gradualmente en el primer periodo intermediario. El primer periodo intermedio se caracteriza principalmente por un aumento en la autoridad de los administradores provinciales de distintas áreas y un declive en el poder del gobierno central en Memphis. Las grandes estructuras del antiguo reino en la escala de las pirámides de Gizeh ya no se construyeron en el primer periodo intermedio porque no había un poderoso soberano central para ordenar y pagar por ellos, y no la administración para coordinar la gran fuerza de trabajo. Para el mundo, la disminución de la información sobre los reyes de las 7 y 8 dinastías demuestra su ineficacia. Sus identidades y fechas serán olvidadas en los anales egipcios. La antigua ciudad de Memphis fue abandonada en algún momento por los gobernantes que se vieron como los herederos del antiguo reino. Los gobernantes de las 9 y 10 dinastías entonces tomaron a Heracleópolis como su centro y se declararon reyes reales de Egipto. En la muerte, un nomarco de Siben que llevó los epítetos habituales del Gran Señor, de los sacerdotes y de los sacerdotes, fue prominente en Sibs alrededor de 2125 a.C. y se opuso a la autoridad de los reyes heracleopolitanos. En Tefi estableció la 11ª dinastía de Egipto y proporcionó el impulso para la unidad del país. Durante el Reino Medio fue conocido como Entef el Poderoso. Y un monumento en su honor fue erigido en el templo de Karnak. Y este fue el camino que condujo al comienzo de una nueva era, que era el Reino Medio. Gracias por ti. Aunque Mentot II fue conocido como la segunda amenaza, que unieron a Egipto y usaron en el tiempo del Reino Medio, el camino a esa unidad fue planteado por Intef y sus sucesores. El Mentot I, de 2115 BCE, siguió el camino de Intef y conquistó los nomos vecinos para Sibs, aumentando considerablemente la estructura y la fuerza de la ciudad.
Sus iniciativas fueron llevadas a cabo por sus predecesores. Mentor II utilizó estas primeras victorias para finalmente derrotar a Heracleópolis y luego castigar a los gnomos que habían permanecido fieles a los antiguos reyes mientras recompensaban a los que habían honrado a Zeus. Mentor II dedicó su tiempo después del proceso de unidad al gobierno, los logros militares y proyectos de construcción. El sucesor de Mentor III, gobernado durante el periodo 2010 a 1998 del BCE, mantener y ampliar sus programas. Envió un ejército a Ponto y reforzó las fronteras del Delta Norte. Mentor IV lo sustituyó. Su mandato de 7 años está silencioso. Pero probablemente continuó las políticas de su predecesor de manera efectiva porque la nación está prosperando cuando Amenemot lo reemplaza como monarca. Cuando Amenemhat estaba destinado a capturar al cuarto visitante y fue enviado con su misión a cuarrar piedras para el proyecto del rey, tenía una inscripción de los acontecimientos extraordinarios que había visto. En primer lugar, una gacela dio a luz sobre la piedra seleccionada para la cima del sarcófago del rey, indicando que la piedra había sido elegida correctamente porque fue dotada con fecundidad y vida. En segundo lugar, una lluvia inesperada cayó durante la celebración. Revelaron bien lo suficientemente grande para agua toda la reunión. Esta inscripción fue interpretada más tarde para decir que Amenemot fue elegido por los dioses para convertirse en rey, como los dioses le habían permitido experimentar milagros. Amenemot abandonó a Zeus por razones desconocidas y estableció su sede en el tribunal en Ititawi, en el sur de Memphis. Entre 1971 y 1926, el BCE mejoró la infraestructura del país e inició los tipos de grandes proyectos de construcción que habían caracterizado el antiguo reino y representado el poder del rey, y un templo a Amun en Karnak, que desencadenó la construcción del gran complejo del templo allí. Amenhotep I había seguido en los pasos de Entef II y Mentor II, y con la restricción de la autoridad de los nomarcas y sacerdotes locales, y dar poder solo a los más confiados en la familia. Seneret continuó la misma estrategia. La administración de la 12ª dinastía fue tan efectiva que, a diferencia del antiguo reino, mantiene la riqueza centralizada con el monarca, al tiempo que permite el desarrollo y la prosperidad de las regiones individuales sin permitir que se vuelva demasiado fuerte. El rey gobernó todo Egipto, pero los oficiales específicos fueron recompensados por su devoción. Los egipcios desarrollaron varios métodos avanzados de sistemas de irrigación y para seguir los niveles de agua. Construyeron kilómetros para medir la altura de la inundación y para determinar los niveles de impuestos que se suponía pagar. Los canales fueron cubiertos para suministrar agua a diferentes áreas cuando Seneret II decidió convertir la zona de Fayum en un centro agrícola. Desarrolló un sistema de irrigación específico con una caja que transportó agua desde el lago Morris, que resultó en la prosperidad de los cultivos en la zona. También estaba detrás de la construcción de la Capilla Blanca, un edificio importante para historiadores y académicos porque contiene un registro de todos los gnomos del periodo. Seneret I fue seguido por Amenemot II, de 1929 a 1895, que habrá gobernado junto a él. La práctica de la corregencia era única para el reino central, en el que un hombre más joven, el heredero del monarca, por lo general, un hijo gobernaría junto al rey para aprender la posición y garantizar una transferencia sin límites del poder. Los académicos no están de acuerdo en si esta práctica fue realmente seguida, aunque no hay duda de que fue seguido por Amenemot II y su sucesor Seneret II, 1897 a 1878 BCE. Las dos fechas para dos gobernantes en los cartuchos oficiales indican la corregencia. El reinado de Emmanuel II es poco conocido, sin embargo, Seneret II se nota por su excelentes relaciones con los nomarcas regionales y mejorar la prosperidad de la nación. Vale la pena señalar que durante el reinado de Sennacherib II, los funcionarios locales prosperaron como tenían al final del antiguo reino, pero esto no causó al reino las dificultades que antes tenía. Sennacherib II fue seguido por Sennacherib III, 1878 a 1860 BCE, el monarca más poderoso de la época, cuyo reino era tan próspero que fue derramado durante su vida. Su reinado se caracteriza por el progreso militar en Danubia y un aumento de las riquezas y la influencia de Egipto. Seneret III ejemplificó el valor cultural egipcio de la capacidad militar y la acción rápida fue el pincel del rey guerrero. Se creía que era insoportable en el casco de sus tropas. Sus expediciones a Nubia ampliaron las fronteras de Egipto y las fortalezas que levantó a lo largo del comercio facilitado fronterizo. También realizó una expedición a Palestina. Y como resultado,
Las relaciones comerciales con esta zona se han mejorado. Y para controlar las inundaciones y las aguas de irrigación directa, los antiguos egipcios construyeron tierra y barreras de piedra y damas. Como el Laundam, que fue erigido durante el reinado del rey Amenemot III, que reinó en la 12ª dinastía después del reinado de Seneret III, como él quería hacer un buen uso de las aguas de inundación para el sistema de irrigación, y para proteger el estado de altos niveles destructivos de agua de inundación. A principios de noviembre, antes de que el agua fuera completamente de las piscinas, era el momento en que comenzaron las preparaciones para la temporada de plantación. Se prepararon 4 campos para la plantación. Las instalaciones de irrigación fueron reparadas o limpiadas, las líneas de propiedad fueron revalidadas. Y ya que los antiguos egipcios eran conocidos para documentar todos los detalles de su vida diaria, hemos visto el proceso de cultivo y cosecha del grano que se describe en gran detalle en diferentes tumbas. Las pinturas. Se han plantado numerosas plantas, que hizo abundantes los alimentos en Egipto, como el trigo de trigo, que se usó para hacer pan y cerveza, los vinos para el vino, palmas y palmas de palmas, los figos, en sicamor, y el papiro, cuyas piezas se utilizaban para hacer escudos de papel para escribir y también era un gran material para hacer saídas, los cortes, incluso los matas. Varios instrumentos fueron utilizados por los agricultores durante el proceso de plantación, es una de las cosas muy interesantes que se llama sataf. Es un dispositivo operado a mano utilizado para levantar el agua del río, que se compone de un largo pol con un bucket atado en una ropa desde un extremo. Y el otro extremo tiene un peso adjunto a él. También se utilizó para llenar los juguetes con agua para transportarlos, o incluso para correr agua en pequeños canales a lo largo de los dichos. Sin embargo, es normal cuando la gente se pregunta cómo tal civilización en los tiempos antiguos logró eyectar grandes edificios y mover estatuas colosales sin tener la tecnología que tenemos en el mundo moderno actual. Algunas escenas de las tumbas de los altos funcionarios han sido grabadas. Prueba de cómo se realizó todo el proceso de movimiento de las estatuas enormes. Haoudi-Nacht fue un nomarca de la 12ª dinastía. Había gobernado el quinto nomo de Egipto Superior. Tiene una escena muy interesante en su tumba del transporte de un monumento de aproximadamente 6,8 metros de altura de él por 172 personas utilizando ropas y una escalera, en un esfuerzo ayudado por el dumping de agua delante del Swan. Desafortunadamente, nunca se ha descubierto ninguna evidencia de este coloso. Amenemot III de orgullo de no tener grandes triunfos militares. Pero construyó casi tantos monumentos como su padre y fue responsable del vasto santuario mortuario en Agüera, conocido como el Laberinto. Amenemot IV, en 1815 a 1807 el BCE lo sustituyó y mantuvieron sus políticas. Completó las tareas de construcción de su padre y comenzó muchas de sus propias. Durante su reinado, las expediciones militares y comerciales se llevaron a cabo en numerosas ocasiones y el comercio prosperó con las ciudades del Levante, por supuesto, en Bélgica y en otros lugares. La política de coregencia, si se ha implementado, ha garantizado una transferencia sin límites del poder de gobernante a gobernante, no obstante, en el caso de Amenemot IV, que no tenía sucesor masculino para prepararse para el éxito. Después de su desaparición, el trono pasó a su hermana, o probablemente una mujer, Sobanefru 1807 a 1802 AC, cuya regla es poco conocida. A menos que la reina Nicolás, Nitocris de la sexta dinastía del antiguo reino, se acepta como real, Sobanefru fue la primera mujer en gobernar Egipto desde el inicio de la dinastía. La 12ª dinastía terminó cuando murió sin herederos. Y el 13 comenzó con el reinado de Sobekot-Pi, 1802 a 1800 BCE. El 12º periodo del Reino Medio fue el más poderoso y rico. La 13ª dinastía recibiría las riquezas y las políticas, sin embargo, no podrían ser capaces de ponerlos a buen uso. La 13ª dinastía parece haber mantenido las políticas de los monarcas de la 12ª dinastía y mantener la nación unida. Pero ninguno de ellos tenía el poder personal de los reyes anteriores, según los documentos incompletos. Egipto abajo comenzó a desarrollar sus grupos políticos. Esta era comienza cuando los gobernantes egipcios de la 13ª dinastía trasladan la capital de Iti a Itobaya Sips, la antigua capital de la última dinastía 11 en el Alto Egipto, debilitan su gripe en el norte. Por Amenemot I, 1991 a 1962 del BCE. Estableció el pequeño asentamiento de Jutbura en el lejos norte al comienzo de la 12ª dinastía.
que se ha desarrollado en un centro comercial con fácil acceso al mar y carreteras a Sinaí y la región de Palestina. Durante la 13ª dinastía, el comercio efectivo y la inmigración trajeron un aumento de la población semítica a Avaris, que finalmente creció rico y poderoso lo suficiente para llevar el poder gubernamental en la nación. Estos individuos fueron conocidos a los egipcios como Ekakoset o Hyksos. El nombre de los Hyksos sigue siendo desconocido. Se han planteado muchas hipótesis, incluso la posibilidad de que eran refugiados escapando de la invasión aria de Asia. La hipótesis de invasión nórdica se ha desmoronado, así es con esta afirmación. Los egipcios los llamaron asiáticos. Pero esta era una palabra usada para cualquiera más allá de la frontera oriental del país, desde el Levante hasta la Mesopotamia. Durante el fin de la 13ª dinastía, los monarcas egipcios dejaron de suministrar las fortalezas fronterizas ubicadas en Nubia. Y no había soldados adicionales allí, y las tropas, los que ya estaban estacionados en los fortes, nunca regresaron a Egipto. Y los antiguos guarniciones se convirtieron en su residencia permanente. Estas tropas sirvieron como intermediarios comerciales entre la ciudad egipcia de Sibs y el reino de Kush. Mientras la 13ª dinastía negligía las cosas hacia el sur, al igual que lo hacían hacia el norte, el reino de Kush se desarrolló en un poder centralizado, con su capital en Kerma. Algunas de las antiguas fortalezas egipcias a lo largo de la frontera fueron destruidas en algún momento, presumiblemente durante un ataque, aunque esto es poco claro. Lo que es evidente es que como el gobierno egipcio y los ladrones ignoraron la influencia de Kush en el sur, el poder de Kush aumentó. Y la frontera se hizo más flexible. Las tropas que habían sido dejadas atrás ya no lo vieron como su deber de proteger contra las invasiones, y había crecido más aclamado al papel de comerciantes que hombres militares en este punto. Los monarcas documentados para la última parte de las 13 y 16 dinastías son no egipcios, o al menos, no tienen nombres egipcios y se consideran gobernantes de Hyksos. Su horario se desvanece, y algunos nombres solo se conocen de los objetos ceremoniales, y los demás solo son conocidos por piezas de reyes. Las listas, hacer que la fecha sea problemática. Los Hyksos alcanzaron el dominio económico del delta oriental y luego empujaron al norte, negociar tratados y forjar contratos con varios nomarcas, los gobernadores, de otros distritos en la parte inferior de Egipto, hasta que habían conquistado una gran cantidad de territorio y pudieron ejercer autoridad política. Una vez establecido en Avaris, los Hyksos elevaron a los egipcios a posiciones de poder, las costumbres y los atributos egipcios, y absorbieron la divinidad egipcia en su propia fe. Llegamos al final de este momento juntos. Espero que hayas disfrutado del contenido tanto como yo lo disfruté. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestros videos y apoyarnos. Recuerda que siempre puedes regresar a este canal para encontrar más contenido interesante que te ayude a crecer y aprender. Nos vemos en el próximo vídeo.